Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la Unidad 2 de Innovación Docente e Investigación en Educación Médica. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad. Daremos inicio con la jornada de hoy mientras se van uniendo los demás participantes. César, te pido el favor de en unos 5 minutitos enviar otro mensaje recordatorio para que se nos continúen uniendo los participantes. El día de hoy los estaré acompañando Marcela Rincón desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina con la coordinación de esta sesión virtual sincrónica. Tendremos una conferencia navegando por los procesos de acreditación en educación médica a cargo del doctor Jesús Hernando Tinoco, que ya se encuentra en sala, ya haré su presentación. Luego procederemos con nuestra mesa redonda para hablar de cultura de la calidad, desafíos y experiencias con estrategias compartidas de las Américas a cargo de la doctora Paula Vázquez y el doctor Mauricio Soto. Nos iremos a un corto break de 15 minutos y volveremos al conversatorio. El conversatorio se realizará en distintas salas mediante esta plataforma para posteriormente llegar a unas conclusiones. Recuerden que durante la sesión pueden ir realizando sus preguntas de manera organizada en nuestro chat para así poder asignar la palabra pues de manera ordenada durante la jornada y cada una de las intervenciones. Con este orden del día, claro, les compartiré mi pantalla para hacer la presentación de nuestro primer ponente, un perfil maravilloso que nos acompaña ya por tercera vez en este espacio. Entonces, damos la bienvenida al doctor Jesús Hernández Tinoco. Vemos su amplia experiencia, es académico, emérito de la Universidad de España de Durango, académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango desde el año de 1982 al 2018, jefe del Departamento de Evaluación de la Dirección de Planeación y Desarrollo Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango, jefe del Departamento de Fisiología entre el 94 y el 2000, primer coordinador iniciador de la licenciatura en Educación Física y de Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, evaluador del Comité de Revisión de Proyectos del Sistema de Investigación Regional Francisco Villa Civilla, ECOSIVTET, secretario académico de la Facultad de Medicina de la universidad que ya hemos mencionado, encargado de la dirección de la Facultad de Medicina de la misma universidad y verificador nacional del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Miren este amplio perfil, pueden ver el resto del perfil en pantalla, pero está específicamente alineado con el propósito de su intervención del día de hoy. Con esto y este gran ponente doy la bienvenida al doctor Jesús Hernández. Doctor, por favor, el auditorio es suyo. Le estaré escribiendo por el chat cuando le queden 5 minutos de su intervención. Muchísimas gracias y bienvenido. Bien, buenos días a todos. Y bueno, con el gusto y el agradecimiento y felicitación a todos los que han participado en estos procesos de capacitación y en especial un saludo al doctor Luis Enrique Podesta. Hágaselo llegar. Voy a compartir la pantalla, si me lo permiten. Este, Déjenme busco la presentación nomás porque ustedes saben que aquí a veces nos da una jugadita, pero permítanme. Déjenme. Nomás coméntame si ya la ven la pantalla de presentación, por favor. Sí, doctor, se ve perfecto. Excelente. Bien, buenos días. Vean ustedes cómo un servidor, como presidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, quisiera compartirles esta plática, este diálogo, este tema de navegando por los procesos de acreditación en educación médica. Pero ¿cuáles son las claves del éxito? Esa parte es muy esencial, porque ustedes recordarán, la mayoría de los que nos está escuchando, que los procesos de acreditación de la educación médica han tenido una situación muy particular, obvia, en diferentes tiempos. Hay países en los cuales, obviamente, estamos hablando que tienen muchos años de experiencia, exageradamente muchas décadas. Otros tenemos pocas décadas y otros, digamos, van a decir, son más jóvenes, son juniors, etcétera. Entonces, tenemos esa situación. Pero creo que en un momento determinado todos debemos de contribuir para que esto realmente, digamos, sea favorable, para que la acreditación de la educación médica se dé, obviamente, en todos los países y en todas las universidades y en todas las instituciones. Esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque creo y espero que yo compartir con ustedes algo que seamos afines a ese planteamiento que les voy a decir. Creo que todas las instituciones deberían de caminar a una acreditación, e inclusive no solamente nacional, sino internacional. ¿Por qué lo comento esto? Porque recuerden que en algunos países la acreditación
del programas de medicina y de toda la educación superior a veces es, digamos, por ley, digamos, es por derecho, es obligatoria, algún adjetivo otro que ustedes quieran comentarles. Habemos otros países que la acreditación de la educación médica a nivel superior ya es inclusive, digo, ya, aunque no a veces no está tácitamente de derecho, en los hechos lo es. Entonces, les pongo el ejemplo en México, la acreditación de la educación médica con la nueva ley muy favorable de educación que tenemos ahorita, ya realmente habla y va en el camino de buscar que la acreditación de la educación superior sea, digamos, por derecho. Sí, no lo tenemos, otros lo tienen ya de varios tiempos. Pero en México, aunque por derecho no lo es, de hecho lo es. Y entonces esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros les presento esta presentación con algunas, obviamente, iconos de los que participamos en la asamblea, que un servidor es muy honroso presidir ahorita la asamblea. Pero vemos nosotros que tenemos diversidad de instituciones que participan para llevar a cabo un proceso de acreditación. Tenemos instancias como academias nacionales de medicina, de cirugía, Colegio de México, ministerios de educación, de salud, y tenemos participación de universidades tanto públicas, cuatro privadas, pero también algo que me gustaría hacerles ahí la aclaración, tenemos también en nuestro poder de decisión esencialmente a estudiantes. Claro, hay participación, es el icono que ustedes ven en la pantalla en la parte superior, digo, en la parte baja derecha que ustedes lo tienen y vemos nosotros que hay participación, pero ellos nomás tienen con nosotros nomás derecho a voz, no tienen voto por obviamente por no tener el grado. Pero algo que yo creo que fue un parteaguas, hay que reconocerlo, que actualmente la acreditación es una prioridad ya para muchos países del mundo, pero algo que marcó algo muy trascendental fue el lanzamiento de los estándares en el 2003 por la Federación Mundial. Y esto creo que fue un acierto muy atinado de la Organización Mundial de la Salud. Yo, en el caso de en estos momentos, presidida por nuestro buen amigo el doctor Ricardo León Borges, en los cuales han continuado. Y creo que todos debemos nosotros, digamos, armonizarnos mucho a lo que nos plantea la Federación Mundial. ¿Por qué razón? Y digo armonizando, no quiero, no utilizo la palabra ni sujetarnos, ni obligadamente hacerlo como ellos, porque inclusive la misma Federación Mundial reconoce que los programas de medicina a nivel mundial tienen muchas similitudes, pero a su vez tienen muchas particularidades. Esto es que nosotros debemos de tener siempre presente esa situación. Yo les hablo, por ejemplo, en el caso de México en particular. Aquí realmente en México iniciamos en la década de los 90, realmente. Y bueno, tenemos un antecedente que fue nosotros un tratado en la década de los 80 firmado con Canadá y Estados Unidos de manera comercial, pero ligado a muchas áreas y en eso fue la educación. Y realmente antes del 2002, quien llevaba a cabo los procesos de evaluación con fines de acreditación de programas de medicina fue la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina de México. Ya a partir del 2002 realmente iniciamos nosotros como asociación civil que somos. Somos una asociación civil. ¿Y por qué se desligó o por qué la ANFEM cedió, digamos, toda su infraestructura y su logística al COMAE? Porque el Ministerio de Educación de México y de Salud le dijeron a la ANFEM, pues no debería de haber conflicto de interés. Sí pueden participar y de hecho participan los académicos de la ANFEM y son un eje muy importante, pero que no fueran directamente la ANFEM quien dirigiera todos los procesos. Y algo que nosotros creo que debemos de reconocer, que todos los que estamos involucrados en la formación de profesionales de la medicina, debemos de entender que el proceso de evaluación con fines de acreditación de programas de medicina debe de ser esencial. Pero vean ustedes, yo creo que también, espero que compartan esto que les voy a decir, pero el hecho no con un fin netamente burocrático, sino realmente para asegurarnos nosotros que nuestros egresados salgan lo mejor preparados. Porque yo comparto algo que obviamente, esencialmente, si esto no se tradujese en una mejora de la calidad de la atención a la salud de nuestra población, de nuestras comunidades, no estaríamos haciendo nosotros, creo que adecuadamente nuestra función. Esto no debemos hacer. Por eso debemos de continuar con una evaluación que sea rigurosa del programa, de la infraestructura y resultados educativos que se obtienen y otras cosas más. Y lo digo en ese sentido de rigurosa porque así debe de ser, riguroso.
Pero ojo, no perdamos de vista, riguroso no está peleado con el respeto absoluto de la institución y de los procedimientos como ella los viene realizando. Esto quiere decir que la evaluación con fines de acreditación de un programa debe de estar correlacionada o ser congruente entre lo que me dice la institución, entre lo que hace la institución y lo que pretende lograr la institución. A eso le llamo yo rigurosa, ¿no? O en un momento determinado. Pero también conocer, nosotros consideramos que todas las instituciones que apliquen para un proceso de evaluación con fines de acreditación deben de conocer cada paso, y nosotros como entidades acreditadoras debemos nosotros de hacérselo saber y debemos de trabajar con mucha transparencia, con mucha ética para ganarnos esa credibilidad de quien nos invitan a participar para llevar a cabo evaluación con fines de acreditación. Entonces, esto es muy importante, pero siempre sujetarnos y apegados a estándares nacionales e internacionales. En el caso de COMAE, ustedes lo saben, que la misma Federación Mundial no reconoce a entidades acreditadoras si primeramente no están reconocidas por el organismo nacional. Nosotros estamos armonizados y en el padrón del CEAES, que es nuestro organismo nacional. Y a su vez estamos obviamente armonizados con la misma Federación Mundial y tenemos la comparabilidad con el National Committee, pero eso lo menciono porque debemos nosotros todos ser de forma transparente. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como institución en un momento determinado y nosotros como entidades acreditadoras hacérselo saber a todas a quienes nos solicitan nuestros servicios? Pues realmente que comprendan bien el marco normativo, los procesos, los estándares, criterios o subcriterios o indicadores, o la forma como nosotros llevemos a cabo nuestro proceso. ¿Por qué razón? Para que en un momento determinado las instituciones, en cualquier momento de todas las fases del proceso, puedan impugnar o puedan solicitar una aclaración o puedan inconformarse. Y utilizo todos estos conceptos para que ustedes me los tropicalicen en función de donde me estén escuchando. Entonces, todo proceso entonces de acreditación debe estar avalado por un marco normativo. ¿Por qué razón? Porque eso en un momento determinado garantice la autonomía e independencia del organismo acreditador. Y hablo de autonomía e independencia del organismo acreditador, no quiere decir que haga, perdónenme la expresión coloquial, que haga lo que su sana voluntad desea, no, sino que de acuerdo a lo que tenga establecido en sus estatutos y en su manual de procedimientos se apegue a ellos. A eso hablo yo de la autonomía e independencia, porque recordemos que muchas entidades acreditadoras, como en el caso de Comaen, somos una asociación civil, ¿sí? Otras obviamente son asociaciones gubernamentales y etcétera. En ese sentido, sabemos que tenemos esa variabilidad, pero esa autonomía e independencia de nuestras decisiones debe estar apegados a nuestros propios estatutos, a nuestra propia normatividad que nos rige. Entonces es primordial conocer y aplicar estándares internacionales. Ejemplos que tenemos muy claramente son los de la Federación Mundial aquí. Entonces, conocerlos, pues es precisamente nosotros, por ejemplo, como que les demos toda la información o que esté en nuestra página para que ellos la puedan retomar y que sean documentos públicos. Con más o menor, obviamente, elementos, creo que la mayoría de las entidades acreditadoras, y no solamente de medicina, sino de otras áreas, normalmente nos basamos a estas fases, a veces las ponemos en 3, a veces en 4, a veces en 6, etcétera. Les pongo un ejemplo. Y indudablemente, en el caso de la mayoría de las entidades acreditadoras, y lo hablo en el caso de, por ejemplo, del COMAE, nosotros reconocemos que el proceso del autoestudio o autoevaluación o un nombre similar que le demos nosotros como entidad acreditadora es básico y es fundamental, porque reconocemos que en el proceso de autoevaluación o autoestudio, el programa de medicina o la institución que nos solicita nuestros servicios se dinamiza y que ellos lo reconozcan no como un proceso nomás con el objetivo de lograr la acreditación internacional, sino obviamente como un proceso de mejora continua y buscar obviamente que esto sea de forma continua. ¿Por qué? Porque reconocemos que la importancia de la acreditación en la educación médica, les pongo algunos elementos, pues es realmente que nosotros garanticemos la calidad de la educación, calidad educativa que se ofrece. Entonces, por eso decimos nosotros que esa acreditación asegura que los programas cumplen con estándares nacionales e internacionales, promoviendo una formación médica competente. Y aquí quisiera hacer un comentario. Aquí nosotros damos este juicio en ese sentido, pero un juicio del hecho, no un juicio de valor.
Por esa razón, si alguien no está acreditado, nosotros no pudiéramos dar una opinión, ¿verdad? Porque reconoceremos que aún programas que no tienen la acreditación internacional por alguna entidad acreditadora pudieran en un momento determinado llevar un proceso de calidad educativa, pero eso no asegura que todos los tengamos la información, que los padres de familia, que la sociedad, que el Estado y obviamente que la forma global en la cual nos hemos inmerso esencialmente tenga conocimiento. Y a su vez, esa importancia también está relacionada con la mejora continua, que fomenta esa evaluación constante e implementación de mejoras, fortalecimiento, innovación pedagógica y tecnológico. Y algo básico que creo que realmente obviamente nos plantea de importancia esa acreditación es el reconocimiento y la confianza, porque certifica la validez y prestigio del título otorgado, no porque, vuelvo a decirlo, hablando de un juicio de hecho, de los programas de medicina que no lo tienen, no pudiéramos nosotros dar opinión, porque sería dar un juicio de valor y creo que por el respeto no debemos nosotros de darlo. Pero en ese camino de la acreditación, ¿cómo asegurarnos un éxito? Nosotros consideramos que para asegurarnos un éxito, pues debemos primeramente invitarnos a organizar y planear. Por eso nosotros en el caso de Comaven hablamos de una fase primeramente preparativa, planear, definir objetivos claros con cronogramas y responsabilidades. Pero si no hay una voluntad política, esto es, que haya un compromiso institucional para fomentar la participación activa de todos los niveles, hablamos de estudiantes, académicos, autoridades, administrativos, etcétera. ¿Por qué razón? Porque si no hay una voluntad política de quienes dirigen las instituciones donde se ofrecen programas de medicina, consideramos que no se podrá lograr el objetivo realmente de asegurar con éxito la acreditación. Y que haya una capacitación continua, actualizar conocimientos sobre estándares y metodologías y en ese sentido también difundir y transparentar y comunicar, ustedes informar y sensibilizar a toda la comunidad de la institución que se va a involucrar en un proceso de evaluación con fines de acreditación para que en un momento determinado, obviamente, camine buscando el éxito del objetivo. Y cuando hablo de difundir, voy a poner un ejemplo, cuando hablo de difundir o dar a conocer y comunicar y transparentar, obviamente, ese proceso, obviamente aquí es muy importante cuándo, cómo y en qué momento, eso depende de la autoridad. Pongamos un ejemplo, voy a poner un ejemplo digo, es un ejemplo metafórico y no es peyorativo. En el caso, por ejemplo, si en una institución tenemos vigilantes a la entrada de la institución, pues creo que a ellos hay que comunicarles el día puntual en que van a estar los pares y en el que se va a proceso. ¿Por qué razón? Porque tal vez la participación del vigilante sea más restrictiva, pero siempre pensarlo nosotros de acuerdo a nuestra realidad. Pero ¿qué desafíos tenemos para, obviamente, poder navegar con éxito en este proceso de evaluación con fines de acreditar? Pues es la complejidad documental. Por eso debemos ser organizados, mantener actualizados los múltiples documentos, evidencias, pero a veces pueden ser tan abrumadores que en un momento determinado pudiéramos decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos que muchas entidades acreditadoras, y pongo el ejemplo, en el caso de Comen, tenemos ya varios años que lo hacemos todo en base a una plataforma, ya no son las cajas de documentos que normalmente tenemos. Pero si otra lo tiene, bueno, es muy respetable, si todavía lo hacen en base a documental es muy respetable y obviamente tan sano de poderlo realizar, pero realmente nosotros, obviamente como institución, ser ordenados, ¿verdad? Pero también buscar en todo nuestro equipo esa resistencia al cambio, porque recordemos que en todos es natural y más como un servidor, algunos que ya tenemos una edad que a veces les puede costar a alguien esa resistencia al cambio, entonces motivarlos en un momento determinado para buscar bajar en un momento determinado esa ansiedad y esa, digamos, adrenalina que le puede causar a esas personas. Y en ese sentido también establecer bien claros un cronograma de actividades, o sea, plazos definidos en eso. ¿Por qué razón? Porque si no el tiempo se nos va y nos come y seguimos esencialmente hablando de que queremos mejorar y llevar a cabo una evaluación con fines de acreditación y no lo logramos. ¿Por qué? Porque el tiempo nos come, ¿sí captamos? O sea, la procrastinación aquí no aplicaría, ¿verdad? O sea, aquí hay que ponernos esencialmente un cronograma muy, muy puntual y con metas bien establecidas para irlas logrando e ir evaluando que en función a ese cronograma, qué metas hemos ido logrando, alcanzando para que nuestro proceso de evaluación con fines de acreditación logre el éxito. Entonces,
ese sentido, entonces, siempre ubicar el proceso de acreditación como una prioridad institucional. Y lo decimos, esto habla mucho de ese marco político que los líderes de las instituciones deben de tener. A su vez, identificar y potenciar las fortalezas del equipo. ¿Por qué razón? Porque no todos los equipos de trabajo son, digamos, parejitos, no son todos exactamente iguales. Entonces, ver quiénes tienen ciertas habilidades y a su vez aprovecharlas y a su vez en ese equipo de trabajo poder en un momento determinado potencializar cualquier hecho o cualquier actividad que nosotros consideremos. Y proveer apoyo en un momento determinado al equipo, no dejarlo nomás a la deriva. Por esa razón es muy importante que esa situación de liderazgo en la institución se dé para que vaya observando y eso permita que en un momento determinado en este trabajo de equipo se vayan logrando los objetivos, porque hay que recordar que muchas de las ocasiones el estrés en un momento determinado, no todos sabemos trabajar bajo estrés o a algunos nos cuesta más trabajo, a algunos les cuesta menos trabajo, etcétera. Y siempre, pues ahorita con las situaciones que estamos viviendo en el pleno desarrollo del siglo XXI, pues utilizar las plataformas tecnológicas, pues para gestionar autoevaluación y la documentación, los respaldos, etcétera, en ese sentido, para poder llevar a cabo nuestro trabajo de manera más dinámica y a su vez más transparente y más transversal para que todos los del equipo tengan ese conocimiento. Y a su vez, si el equipo requiere algún curso de inducción o alguna asesoría del organismo acreditador, pues ver si ellos lo ofrecen. Si no lo ofrecen, bueno, buscar alguien externo. En el caso de Comaem, sí ofrecemos un curso de inducción para todo nuestro marco de referencia y guía realmente de trabajo para esto. Pero les digo, aún aunque no lo tuviera, buscar, ¿por qué razón? Porque eso en un momento determinado nos puede facilitar que el proceso se dé más adecuadamente. Entonces, si dijéramos entonces que en resumen, que realmente en un momento determinado nos puede llevar en ese camino, en esa navegación, en esa ruta de lograr un éxito a la acreditación internacional de un programa de medicina, es realmente, primeramente y fundamentalmente, y pongo como primer punto el liderazgo institucional. ¿Ya que nos referimos en esta situación? Que, como lo decía anteriormente, que si no hay la voluntad política de las autoridades que dirigen la institución, que dirigen el área de ciencias de la salud, que dirigen la facultad, etcétera, o la escuela, como lo tengan ustedes ubicado en su institución, no es muy fácil. Entonces, si no tenemos ese compromiso y esa voluntad política, los que estamos a veces abajo de esas personas que llevan por norma el liderazgo, pues primeramente ir sensibilizándolos de la importancia de lograr, porque recordemos que si nuestros estudiantes logran realmente egresar de ella y a su vez quieren aplicar en algún otro país, recordemos que cuando tienen una acreditación internacional, normalmente les permite en un momento determinado a ellos realmente poder aplicar para estancias, pues no sé, para prácticas, para cursos con mayor facilidad en cerca de 100 países en el mundo, porque recordemos que la mayoría de esas instancias, lo primeramente es que buscan que si nuestro programa de educación médica está inmerso en el directorio mundial y está obviamente acreditado por un organismo afín a la Federación Mundial. Y reiterar también que ese proceso debe ser un proceso riguroso de autoevaluación. Y cuando utilizo esa palabra riguroso, me gusta y a su vez no me gusta mucho. ¿Y por qué se los digo? Porque a veces se entiende de forma rígida. Y sí, es riguroso, pero riguroso de acuerdo a qué? De acuerdo a la normatividad de tu institución, de acuerdo a tus manuales de procedimiento y armonizado a la entidad acreditadora con la cual se vas a ceñir para que lleve a cabo tu proceso de evaluación con fines de acreditación, porque recuerden que algo que nos pide normalmente la Federación Mundial, que seamos muy respetuosos de las universidades, de las instituciones, de los países que en un momento determinado solicitan nuestros servicios. ¿Para qué razón? Para poder entender y tropicalizar cómo ellos llevan a cabo. Que sea transparente, que en un momento determinado todo pueda estar tan claro en ese sentido, para que en un momento determinado todos los que participemos sepamos cuál es nuestra responsabilidad, cuándo podemos obtener esa información, cuándo se nos va a dar la información y de qué forma se nos va a dar la información. Y a su vez, hacer un trabajo en equipo.
Sabemos que el trabajo en equipo a veces en muchas instituciones es muy difícil por las particularidades propias de la institución, pero recordarlo que en un momento determinado, que si no es un trabajo en equipo, es un trabajo en un momento determinado de una sola persona, no nos va a dar el panorama general de la institución, ¿sí? Aún con esa dificultad del trabajo en equipo, buscar nosotros siempre en un momento determinado prácticamente incorporar esos elementos para que en un momento determinado haya participación de todos. Voy a utilizar una palabra que espero que me la entiendan en el sentido que la quiero decir. Aún en nuestras mismas instituciones, que podemos tener a veces personas que podemos considerar que no es muy favorable o son negativas, a veces les damos, o que todo lo ven oscuro en nuestra institución. A veces ellas nos pueden servir porque pueden ser alguien que nos puede en un momento determinado plantear prácticamente situaciones que nosotros nos ciega porque nos metemos en tanta rutina del trabajo de nuestra institución que realmente ya a muchas cosas lo vemos con normal. Entonces, por esa razón, siempre fomentar en todos los integrantes de nuestra institución y en quienes primero, en los que están cerca de nosotros, en los equipos que trabajo, siempre la cultura orientada a la mejora continua, buscando, recordarán ustedes siempre, la excelencia es un ideal y entonces en ese ideal estaríamos trabajando continuamente y a su vez buscar mucho la retroalimentación en el equipo, que no solamente porque yo soy el jefe, porque yo soy el coordinador, porque yo soy el presidente, o etcétera, el nivel de categoría que ustedes tengan, ese va a ser como yo lo mencione, no, sino se va a recopilar esas experiencias, porque realmente en los equipos siempre tenemos gente con mucha experiencia y con mucha sabiduría para llevar a cabo las tareas que necesariamente lo tenemos. Entonces, ese éxito de la acreditación de un programa, entonces, vean ustedes, entonces depende de ver el proceso con una visión estratégica y que sea realmente un compromiso genuino. Y ese compromiso genuino que no sea nomás para lograr, digamos, la plaquita o para ponerla allí en nuestra oficina, etcétera, sino que realmente sea con ese compromiso genuino que estamos obviamente caminando en un proceso diario y continuo de calidad, ¿sí? Y buscando, como siempre sería, yo creo que un compromiso de todos los que estamos aquí presentes, lograr la excelencia. Y no solamente buscar el reconocimiento formal, ¿sí? Para la foto, como diríamos, sino que realmente nos sirva a nosotros para poder en un momento determinado ver qué áreas de oportunidad en todos nuestros procesos, en toda nuestra normativa, en toda nuestra infraestructura que tenemos como institución y que otros de otras instituciones vengan y nos digan, que nos den el comentario. Y yo hice el comentario desde el inicio de mi presentación que nosotros somos una asociación civil y vean ustedes cómo como asociación civil uno también se tiene que ganar la credibilidad. Credibilidad con cuáles, con todas las instituciones, no les voy a decir nombres por respeto, pero a nosotros nos ha tocado ver instituciones que su misma normativa les impedía en su momento que civiles, asociaciones civiles, llevaran a cabo su evaluación con fines de acreditación. Pero ellos mismos al interior, obviamente con sus áreas jurídicas, ajustaron algunos procedimientos porque veían la importancia que una entidad acreditadora, en este caso les pongo el ejemplo que nosotros como Comaem, ellos mismos, el señor rector en algunas ocasiones me lo mencionaba de esas instituciones, que hicieron esos ajustes porque deseaban que les dijéramos nosotros algunas observaciones, unas recomendaciones, porque ya habían observado que todas están dadas en función de manera muy profesional y con un sentido ético que ellos consideraban que les iba a ser muy favorable. Y esa institución que les estoy hablando ya lleva como 3 o 4 procesos de reafirmación de acreditación. ¿Por qué razón? Porque debemos de conocer que en un momento determinado esto nos va a favorecer a nosotros todos los que estamos participando en este proceso, la excelencia y esa pertinencia de la formación médica. Pero como lo dije también en alguna otra diapositiva que les presenté, pero siempre en beneficio de la sociedad. Creo que siempre debemos de ser con ese compromiso social y recordar esencialmente esos objetivos que tiene señalados la UNESCO. ¿Por qué razón? Porque no son más que tareas que debemos nosotros todos cumplir en el ámbito de nuestra responsabilidad para beneficio siempre de nuestra sociedad. Terminaría mencionándoles esta frase que es muy conocida, pero que un servidor me gusta mucho, porque estoy convencido que a ese camino o ese navegar a la excelencia hay que ir a golpear la puerta, pero que no es un trabajo
más que de un trabajo de todos los días, de todo momento, de cada hora en la que estemos nosotros realizando una actividad, siempre pensando que ese ideal de la excelencia lo podemos lograr. Aunque sea ideal, lo podemos lograr. ¿Por qué razón? Porque realmente estemos pensando siempre en una mejor educación médica de que ofrecemos, en un compromiso en un momento determinado de que todos los que participamos en esto. Con esto terminaría, les daría muchas gracias, espero no haberme comido más minutos y estaríamos abiertos a alguna pregunta o algún comentario que alguien quisiera hacer. Adelante, dejo de compartir. Doctor Hernández, muchísimas gracias por su intervención, fantástica como siempre. Definitivamente ese camino a la excelencia es del día a día. Tenemos bastantes preguntas muy interesantes en el chat, entonces voy a ir asignando el orden de las preguntas según se fueron realizando. Por favor, doctor Luis Alberto Ortiz, si gusta hacer su pregunta en vivo directamente para el doctor Hernández. Eh, bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Agradecer y felicitar al doctor Jesús Hernández. Nosotros en Perú, específicamente en Piura, en la Universidad Nacional de Piura, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, estamos en un proceso de conseguir la acreditación nacional primero, cosa que en el Perú no es obligatoria, es opcional, diferente a licenciamiento, cuando sí estuvimos obligados a tener un licenciamiento, ¿no? Y se cerraron algunas universidades, inclusive en el Perú. Pero bueno, eh, nuestra inquietud es la siguiente. eh, ¿Qué nos recomendaría a ustedes? Estamos en un proceso que no termina y no, desde mi punto de vista me parece muy largo, inclusive hasta los equipos, los integrantes de los equipos un poco cambian. ¿Qué nos recomendaría a ustedes, usted para, en su experiencia, algunas etapas previas que fortalezcan este proceso de acreditación o de búsqueda de la acreditación? Me inquieta mucho el perfil de quien lidere el equipo. O sea, usted ha mencionado muy bien, se lo agradezco, que tiene que haber un liderazgo institucional, pero entiendo que debajo debe haber un líder del equipo ya que va a operativizar todo este proceso, ¿no? Esa sería mi segunda inquietud. Y finalmente, la tercera es, este equipo, entiendo, está integrado por docentes, que es lo que yo veo, participan un elemento importante como recurso humano, el administrativo, pero tengo la duda sobre los egresados, por ejemplo. Si el equipo también podría estar conformado así y la capacitación que ha mencionado usted debería ser también al personal administrativo, no solamente al docente, porque muchas veces el personal administrativo es quien finalmente redacta todo esto, ¿no? Y también tiene que tener conocimiento de este proceso, estar sensibilizado sobre este proceso, ¿no? Entonces, y algo que me llama la atención, que lo pongo entre paréntesis, la integración que yo estoy viendo, por lo menos en el equipo de mi universidad, es que convocan a los jefes de departamento, quizá para darles... Doctor Luis Alberto, al final perdimos Sí, su audio. uy, No sé si el doctor Jesús nos puede colaborar Sí, contestando las preguntas sí. iniciales. sí, no sé si ahí Muchísimas me escucha, gracias. ahí me Voy, escucha. sí, 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 ya. doctor Ortiz, ya lo Nada más para escuchamos. terminar ahí, o Ah, sea, perfecto. si debemos necesariamente que sean los jefes de los departamentos académicos de la escuela o dentro de cada departamento buscar a un docente que le interese y que tenga ya alguna formación sobre este proceso, cosa que nos está ocurriendo desde mi punto de vista en nuestra facultad. Muchas gracias. Excelentes preguntas, Luis Alberto. Y voy a integrarlas mejor en un comentario general poco a poco, ¿sí? Si no diera respuesta, me lo aclaras. A mí me gusta mucho la frase mejor compartir más que competir. No vamos a entrar en discusiones epistemológicas ni hermenéuticas de eso. Pero ¿a qué me refiero? En el caso, por ejemplo, de COMAEM, la Federación Mundial ya nos tiene ciertos países donde podemos nosotros tener elegibilidad, elegibilidad para participar. En otros la tenemos un poquito restringida. En Perú, voy a poner ejemplo en Perú, ya tenemos un año y medio que hemos participado con varios programas de medicina.
Y en ese sentido de compartir, yo creo que tú planteas un panorama muy particular. Cuando uno llega a una responsabilidad, a veces inclusive en un momento determinado, uno puede en un momento determinado compartir experiencias y a su vez invitar a alguien que le comparta experiencias, perdóname la expresión, para que el equipo en el cual voy a ir integrando se vayan dando, digamos, conocimiento y lo vaya yo sociabilizando. Porque yo creo que no me dejarás mentir, Luis Alberto, y digo, lo digo a él, pero se lo estoy diciendo a todos los demás participantes, que a veces, perdónenme la expresión, a veces uno en su misma institución, aunque tenga uno todos los posgrados y los grados y el conocimiento, a veces no le creen, vamos a decir, a veces requerimos algún actor externo que en un momento determinado nos pueda facilitar y sensibilizar a nuestro equipo de trabajo. Entonces, yo sugeriría muchas veces esa parte. Y puede ser con que con un proceso a veces hasta de una plática, una conferencia o de un curso. Yo pongo el ejemplo en el caso de COMAE, dentro del proceso de evaluación con fines de acreditación, nosotros tenemos contemplado el curso de inducción. Ahorita yo estoy en Ambato, estoy en Ecuador, no estoy ni en México, estoy en Ambato, en Ecuador, pero en Ambato, terminé ayer un curso de 3 días de inducción. Es un curso muy pesado, son 24 horas, se los damos, que nos gusta mucho que sea presencial, porque también lo podemos ofrecer nosotros virtual, pero el virtual, pues dura menos de 10 horas, no sé si captamos eso. Nos gusta mucho lo presencial, ¿por qué razón? Porque en ese sentido, en un momento determinado, permite una sensibilidad del equipo. Y en este caso, estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, de ahorita de aquí, con el director de aquí, con el decano, etcétera, platicamos previamente y uno realmente como inductor del curso, pues ir, digamos, moviendo los hilos para favorecer que la institución y se integre en el objetivo de trabajo. Sí, capaz de eso. Yo terminaría ahí, no sé si capaz de retomando los puntos que tú dijiste. ¿Por qué razón? Porque en ese momento tú conoces tu institución y al platicar en un momento determinado con tu equipo, tú sabes en qué momento podías incorporar, en qué parte administrativo, porque tú dijiste muy atinadamente, a veces nosotros por el ego, a veces hasta por la soberbia, ¿sí? A veces por eso yo cuando doy el curso me gusta mucho decirlo, algo. En este curso y este trabajo de autoevaluación se debe de dar sin autocomplacencia, pero tampoco sin soberbia, porque a veces nos gana la soberbia y no, pues como yo voy a ir al curso porque yo soy el jefe, no sé si captamos, aunque tenga un compañero colaborador administrativo que es el que realmente va a hacer toda la tarea, no lo invito. No, o sea, al contrario, ver lo que esto es, por eso a mí me gusta mucho esa palabra, compartir. Y lo digo compartir en todos los sentidos, cierro en esto rápidamente. Países que no tienen todavía el reconocimiento de la Federación Mundial y que lo están logrando, nosotros les hemos dicho, realmente, siéntanos como amigos, como compañeros. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. ¿Qué nos gustaría mayor, por ejemplo, en un momento determinado, que ustedes en Perú, por ejemplo, que aquí mismo en Ecuador y algunos otros países lograran el reconocimiento de la Federación Mundial? ¿Por qué razón? Porque su organismo acreditado en su momento ya no nos solicitaría nuestros servicios. ¿Sí, capaz? Entonces, si fuera pensando en un sentido de competencia, diríamos, no, pues que seamos menos, voy a utilizar una palabra muy, no, al contrario. Pongo el ejemplo, en México tenemos cerca de 200 programas de medicina, con los de México, obviamente nosotros no nos damos, digamos, a veces abasto, utilizo esa palabra para que me entiendas. Entonces, si otro país logra el reconocimiento de la Federación Mundial, los primeros que nos vamos a estar contentos y que nosotros hayamos contribuido, aunque sea con un granito de arena, para que él lo logre, nos vamos a sentir contentos. Con eso cierro, Luis Alberto, perdón. No sé si me extendí demasiado. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Gracias, doctor Ortiz, Muchas por gracias. sus preguntas. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat y algunas acá, entonces vamos a empezar a alternar entre quienes han levantado la mano y las preguntas en el chat. Continuemos, por favor, con el doctor Gonzalo Navarro y posteriormente asignaremos la palabra a una de las personas que ha levantado su mano. Doctor Gonzalo, por favor. Gracias, doctor Hernández. Un gusto volverlo a ver por este lado ahora. Tengo el placer de conocerlo en persona. Tengo dos preguntas, pero me quiero enfocar más a la primera porque creo que a lo mejor desde la experiencia que nos ha comentado y que pues nos ha presentado el día de hoy, a lo mejor nos puede dar un pequeño norte a todos, a todos aquí los presentes. ¿Cuál considera usted desde su experiencia que ha sido el error, o no el error, o la oportunidad más frecuente que cometen las escuelas de medicina
al prepararse en su proceso para la acreditación? Creo que es de las dos preguntas que hice, creo que es la que más me llama la atención. Bien. Bueno, primeramente un gusto volverte a ver, Gonzalo. Esencialmente, yo voy a tomar un aspecto que tomábamos con Luis. ¿Sí captamos esto? Sí, 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 sí. Voy a poner un ejemplo. A veces los mismos que somos líderes, coordinadores, decanos o rectores de una institución, vuelvo a decir, nos gana la soberbia, no sé si captamos esto así. Y por eso me gusta mucho la palabra compartir en ese sentido. Y el principal error es que yo voy a poner un ejemplo. Yo como decano o director de una facultad, ponga para que realice y coordine todo el proceso de autoevaluación. ¿Sí captamos? Alguien que no tiene, digamos, las competencias, ¿sí?, adecuadas. Y lo digo de hasta competencias blandas, ¿sí captamos? Si no digo competencias técnicas, porque puede tener las competencias técnicas, pero no, si no tiene esas competencias blandas, no lo va a hacer. Entonces, a veces es donde nos hemos observado nosotros, no sé si captamos eso, que llegamos y que el responsable de la autoevaluación, no me lo tomen a mal, en sentido peyorativo, a veces lo invitamos nomás porque es el compadre del decano o del rector, o porque es el amigo, etcétera. No, buscar en ese y si lo pongo yo como rector pongo a mi compadre o hago el compadrazgo y pongo a alguien que quiero que sea responsable de la autoevaluación, pues sumarle a alguien más que tenga mejores competencias. Y hablo de competencias técnicas y blandas, no sé si captamos esto, sí, sí. ¿Por qué razón? Porque los que conocemos mejor nuestra institución somos nosotros, no sé si captamos. Muchos tenemos docentes que son muy competentes, sí, ojo, pero a veces vuelvo a utilizar esas palabras que me gusta mucho utilizar. Los ciega la soberbia, no sé si captamos esto, sí, sí, sí. Los ciega el decir que ellos son los únicos que saben, etcétera. No, tenemos que buscar perfiles que en un momento determinado permitan armonizar que el trabajo de autoevaluación se lleve en un momento determinado todo en bien de la institución. Y termino con una cosa, en los cursos me gusta mucho decirles, aquí realmente si dejamos la soberbia en un momento determinado afuera para el trabajo, y también en un momento determinado no se vale la autocomplacencia, no se vale hacer un club, un equipo de autoevaluación de un club de Toby, voy a utilizar metafóricamente esa palabra, no, sino que realmente sea un trabajo dinámico. Creo que todos vamos a salir ganando. Y espero haberte contestado, Gonzalo, en términos de eso. Muchísimas gracias, doctor Hernández, por su respuesta. Doctor Navarro, una pregunta, digamos, de gran interés para todo el auditorio. Continuamos, por favor, con la doctora Milagrito Sánchez. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Primero, bueno, agradecerle la ponencia, definitivamente nos abre un panorama muy grande para lo que es acreditación. Pero durante toda su exposición yo tenía una duda. Estamos prácticamente en una nueva revolución educativa, ¿no? Entonces, mi duda es con respecto a los criterios de acreditación, también yo los voy modificando de acuerdo a las necesidades, cada cuánto tiempo los modifico, porque es importante si yo voy a acreditar con una pauta antigua a una universidad que está innovando, cambiando, y cambian las necesidades. Lo segundo, doctor, es que realmente es una gran responsabilidad, y yo lo tomo así, establecer un nuevo currículum, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad. Y para asumir esa responsabilidad uno tiene que capacitarse, uno tiene que adquirir las competencias necesarias porque estamos embargando el futuro de la educación médica, ¿no? Entonces, esas dos inquietudes es las que yo tenía con respecto a su exposición. Muchísimas gracias. No, gracias, Milagro. Excelentes preguntas y comentarios, porque creo que obviamente son muy afines a lo que todos pensamos, no sé si captamos ese. Y no necesitan más que verme a mí, captamos ese. Si yo cuando inicié como docente de medicina allá en los 80, pues nada que ver con, o sea, 40 o 50 años ya que estamos ahorita en una realidad. ¿Sí? Y si uno en un momento determinado, yo por eso soy de los que digo, uno no debe de cambiar, es el cambio constante que uno debe de tener, a eso me refiero. ¿Por qué razón? Porque indudablemente, como comentaban ahorita tú en ese sentido, todos los procesos que se están dando, obviamente, y que nos están llevando a que nosotros debamos de ser, nosotros en un momento determinado debemos de tener formas de cómo responder a esos. Voy a poner un ejemplo ahora como entidad acreditadora nosotros. Nosotros normalmente lo que buscamos siempre
Por eso mencionaba yo que fuera realmente un proceso riguroso y obviamente, pero con mucha transparencia. Nosotros siempre lo que buscamos en toda institución en la que nos invitan para llevar a cabo su evaluación con fines de acreditación, nos lo ha demostrado el instrumento y la nueva guía. Y aprovecho para mencionarte, actualmente, ahorita, en esta semana se acaba de publicar nuestro nuevo marco de referencia y nuestra nueva guía, que ya le va a tocar operarla, digamos, a la próxima administración, a la próxima presidencia del COMAEN que preside nuestro buen amigo, va a presidir nuestro buen amigo, el doctor Julio César Gómez Fernández, de la Universidad Guesquil. Pero esto, o sea, nosotros estamos, aún aunque tengamos el mismo instrumento y ahora que tenemos la nueva guía, nosotros le pedimos a la institución siempre en un momento determinado, no que modifique, e inclusive recordemos que a veces nos gusta modificar hasta de nombre, pero seguimos haciendo lo mismo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, y lo digo por experiencia, yo fui director de una facultad, cuántos de nosotros cuando vinieron el boom de las competencias, todo ya lo hacemos por competencias? Y cometíamos un error, porque a veces nos faltaba algo de humildad cuando algún par evaluador llegaba en su proceso de acreditación, porque a veces ni nosotros mismos estábamos embebidos en el proceso de la concepción filosófica de lo que es las competencias. No sé si captamos esto, sí, sí. Entonces, ahora, sin falsa humildad, pero sí con reconocimiento de áreas de oportunidad, pues es más fácil a veces decirle al par evaluador, mira, nosotros hemos sido tradicionales durante 10, 20, 30 o 100 años, si quieres, y estamos caminando en este proceso. O sea, estamos entre todos realmente contribuyendo para llevar a cabo un competencia. Y puse ese ejemplo porque a mí se me hace en un momento determinado muy, digamos, muy obvio y muy, en un momento determinado, muy significativo de que en un momento determinado, a veces esa parte de que decir, ya estamos con el nuevo. Ahorita viene la inteligencia artificial y vamos a ver que en muchos programas y en muchos procesos vamos a decir, ya la tenemos la inteligencia artificial, ya la aplicar. No, yo diría que en los pocos años que ya operativamente está la inteligencia artificial, aunque tiene varios años, pero operativamente que está, pues igualmente decir, mira, en este proceso estamos aplicando inteligencia artificial, pero estamos ahorita aprendiendo, estamos en este proceso. Porque entiendo precisamente y comparto mucho, Milagros, lo que tú dices, que uno a veces en un momento determinado, tanto institucionalmente quisiera, digamos, hasta correr en ese sentido. No, hay que ir dando pasos en un momento determinado y a su vez, siempre los pares evaluadores van a estar muy receptivos que uno le diga en un momento determinado, estoy mejorando, estoy esto, porque vuelvo a decirlo como lo dije en mi presentación, el proceso de acreditación institucional, de acreditación internacional de una institución, nos debe de llevar a que sea un proceso continuo y siempre en el camino de la mejora continua. Ahí me terminaría, disculpa, Milagro, por cuestión de tiempo. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Ya tenemos a nuestros dos ponentes para la mesa redonda, sin embargo, continuamos con varias manos levantadas, entonces tomaremos 5 minutos adicionales para contestar la mayor cantidad de preguntas adicionales. Doctor Mauro, por favor, su pregunta. Sí, buenos días, Hola, colegas. ¿qué tal, Mauro? Buenos días, doctor Hernández. Sí, yo trabajo en una escuela que está en la frontera peruano-ecuatoriana, en Tumbes, y acabamos de pasar por un proceso de autoevaluación con el apoyo de una consultora, ¿no? De Lima. Eh, y estamos en el momento de elaborar un plan de mejora para posteriormente someternos a la evaluación. Mi pregunta puntual era... ¿cuánto tiempo nos va a tomar todo esto? ¿Hay un tiempo fijo? ¿Hay un tiempo flexible? Y la otra pregunta, en la experiencia mexicana, que es la que usted mejor conoce, ¿todas las escuelas acreditaron al primer intento o se les tuvo que dar más oportunidades? Muchas gracias. No. Excelentes preguntas. Yo voy a decir, el COMAEM, si ustedes van a la página de COMAEM, tenemos pocos programas, vamos a utilizar la palabra coloquial, como si estuviéramos en la escuela, varias que han reprobado, o sea, que no han logrado el objetivo, muy varias. Y a veces los organismos que nos regulan nos dicen, ¿por qué no tienes tantas? Porque el COMAEM, vuelvo a repetirlo, su finalidad no es recaudatoria ni es situación. Si un programa de medicina de una institución nos solicita nuestros servicios, y ahorita tenemos una gran ventaja, ahorita la parte, digamos, de la comunicación digital y las páginas web de las instituciones, y si nos damos cuenta nosotros en un primer acercamiento, que está, digamos, perdónenme la expresión coloquial que voy a utilizar, ahí como que un poquito con demasiadas áreas de oportunidad, nosotros mismos les
decimos, nosotros consideramos que debes de cumplir esto primero y después solicitarlo. ¿Sí captamos eso? Sí, en ese sentido. Estoy partiendo de la última pregunta que hiciste tú, Mauro. ¿Por qué razón? Porque el beneficio, vuelvo a lo mismo, sería que todos lográramos el objetivo. Y a su vez, parto para contestar también de la primera pregunta que mencionamos. Todo lo que haga la institución, recordemos que en un momento determinado no debe de estar desvinculado. ¿Sí captamos eso? Voy a poner un ejemplo. La mayoría de las entidades acreditadoras tenemos o pedimos un autoestudio o una autoevaluación. No se trata si tú ya hiciste una autoevaluación con una entidad estatal o nacional o particular o asociación civil, que cuando apliques para otra entidad acreditadora, y voy a poner ejemplo ahora como Comae, cambies literalmente todo, no sé si me entiendes, sino que te sirva para en un momento determinado. Claro, tendrás a veces que cambiar o ajustar algunos pequeños detalles, pero que realmente el proceso de autoevaluación que hacen los programas de medicina no esté aislado y desvinculado de un caminito o de un navegar a una acreditación internacional. ¿Sí? Termino con esto que mencionabas. Normalmente por experiencia nosotros, ¿cuánto tiempo en un momento determinado nos lleva? Hemos visto que les lleva. Nosotros normalmente les abrimos la plataforma en promedios un año o año pasadito, no sé si captamos eso, sí, es en promedio. Cerrémoslo en un año, que normalmente está abierta la plataforma, pero hemos visto que el proceso de autoevaluación, digamos, aún para instituciones pequeñas o grandes, se debe de marcar alrededor entre los 6 meses y 8 meses, o si quieres hasta un año. Porque también si uno dice, lo voy a hacer y lo voy a hacer, vuelvo a lo mismo, lo va uno alargando mucho y nunca logra uno ese objetivo, no sé si captamos eso. Y yo sí soy mucho de la idea de apoyarnos con otros. Por alguien por ahí que pidió mi correo, les recuerdo, mi correo son mis dos apellidos, Hernández Tinoco, ¿sí? comaen.com.org.mx, o bien Hernández Tinoco, también todo seguido de Gmail, ¿sí? O sea, porque alguien vi que por ahí en pantalla pidió mi correo, con toda confianza nos pueden mandar, nomás nos dicen de dónde viene y en función a cuál es su pregunta y les contestaríamos por ahí cualquier duda que pudieran tener. Sí, no sé si te contesté, Mauro, con eso terminaría. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Seguimos con varias preguntas, sin embargo, se las haremos llegar vía correo electrónico. Por favor, las personas que tienen la mano levantada, les pido que escriban sus preguntas en el chat para poderlas enviar al doctor Hernández. O algunas de las preguntas que ya han puesto aquí, creo que se van a contestar con las dos intervenciones adicionales. Doctor Hernández, de verdad es todo un placer contar con su intervención en estos espacios. Realmente nos da información supremamente valiosa para continuar con los procesos de acreditación al interior de nuestras instituciones. Con esto, doctor, nos despedimos y esperamos contar con su participación en cohortes futuras del Programa Panamericano de Alta Gerencia. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Ahora